Hey, hola, buenas tardes. Hey, hola, buenas tardes mis amigos. Buenas tardes a todos, buenas tardes a todos. Otra vez yo por aquí, otra vez por aquí. Tu streamer favorito. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Qué tal chicos? Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Qué tal ha ido su fin de semana? Hola Daniela, buenas tardes. Muy buenas tardes tengan ustedes. Ya, tuvimos un pequeño receso. Creo que ya estamos listos para empezar la clase del día de hoy. Y como ves por aquí, como ves por ahí en mi presentación, un momentito, ahora sí. Como ves aquí en mi presentación, vamos a terminar con el curso de literatura. Bueno, entre comillas, terminar, nos queda una clasecita más de recuperación, pero en suma, vamos a por aquí ir con el último tema, el tema número 10. Nos queda pendiente un temita, eso vamos a hacer. Lo que vamos a hacer, no se preocupe. Pero vamos a ver el tema número 10, literatura peruana 3, en donde abarcaremos muchos temas, digamos, que se tocan en literatura, en el colegio que has escuchado. Eh, Vamos a ver varias escuelas, varios movimientos que llegaron al Perú, que se dieron en el Perú. Y vamos a empezar de lleno. Quiero, por favor, que dejes el Roblox, suelta el Free Fire, suelta el Brawl Stars. Ya, déjalo un momentito. Estas, estos temas, lo que vamos a hacer el día de hoy, el tema número 10 es un tema fijo, ¿ok? ¿Me estás prestando atención? Tema número 10, tema fijo para tu examen, así que iniciemos desde ya, iniciemos. A ver, la literatura peruana, recuerda esto, inicia con una época llamada prehispánica. No es preinca, no es quechua, no es preincaica, no. Es literatura prehispánica que abarca toda la literatura anterior a la llegada de los españoles. Llegan los españoles y empieza la literatura de la conquista. Los españoles intentan conquistar nuestro territorio e inicia la literatura de la conquista. Nos logran conquistar y ahora somos colonia de España. Ahora, dame un segundito, me ahorca esto. Me muero de calor. Ahora sí. Somos colonia de España y ahora, pues, ahora empieza la literatura colonial, o también llamada literatura virreinal, del virreinato, de la colonia, tiene múltiples nombres. Tú sabrás que esta literatura colonial es una literatura que es copia completamente copia de España. Luego inicia o luego da paso a lo que estudiamos la semana pasada, la emancipación, es decir, la independencia del Perú del yugo español, la independencia. Se logra la independencia y comienza una época histórica llamada la República e inicia nuestra línea de tiempo de la literatura peruana e inicia la época llamada costumbrismo, fundada por Felipe Pardo y Aliaga, el padre del costumbrismo y el defensor de la vertiente anticriollista. Luego viene el que se le opone, el que va a defender a la clase criolla. ¿Quién es? A ver, al chat. ¿Quién defiende a la clase criolla? ¿Qué autor defiende a la clase criolla? Es conocido como el padre del teatro nacional. Escribe artículos de costumbres, escribe una obra poética, una comedia muy famosa llamada Ñacatita. A ver, chicos, al chat. Esa gente estudiosa, esa gente hábil, esa gente atenta. ¿Quién es el que escribe Ñacatita? Manuel Ascensios Segura. Manuel Asensio Segura es el escritor de Ñacatita, quien se considera criollista republicano. Bien, el costumbrismo da paso o es opacado por un movimiento mundial que llega de manera tardía al Perú. Es aquel que se centra en la subjetividad, se centra en el sentimiento, se centra en el culto al yo, se centra en hablar de todo el mundo interno. Estamos hablando del romanticismo. El romanticismo tendrá dos vertientes también en el Perú. Un romanticismo histórico,
o nacionalista que está respaldado, que está defendida por don Ricardo Palma Soriano. Y un romanticismo sentimental, pues el ruiseñor del Chira, Carlos Augusto Salaverry. Pero este romanticismo, dijimos la semana pasada, no prospera, no prospera. Es más, se elimina de golpe. ¿Debido a qué? Debido a que no está acorde a la sociedad. No va de acuerdo a la sociedad. La sociedad en ese momento es cambiante. La sociedad en ese momento está sufriendo. Pero el romanticismo está, ay, amo mi patria, amo a esta chica. Pues no es así. El mundo en ese momento estaba sufriendo y no había nada que sustentara un romanticismo. Así que surge, obviamente, el movimiento que se le opone al romanticismo. A ver, esto sí me lo sabes. ¿Qué movimiento se opone al romanticismo? Está en contra del sentimentalismo, la subjetividad del romanticismo. Ver las cosas de manera real, ver las cosas tal como es. Claro que sí. Muy bien, muy bien. Luego surge el realismo. El realismo se opone a este modernismo. Y el realismo peruano, claro que sí, chicos. Este realismo peruano, pues, va a tener que resurgir o surgir debido a una cosa, debido a un hecho, la guerra contra Chile, la guerra que perdimos contra Chile. Y aquí es donde aparece Manuel Ciencia Segura, ¿no? Con su teatro, con su discurso en el Teatro Politeama, donde dice, niños, sed hombres, madrugada la vida, porque ninguna generación tuvo deberes más sagrados que cumplir, ni venganzas más justas que satisfacer. Dice, los troncos añosos ya dieron flores y echaron sus frutos, que vengan árboles nuevos a dar flores nuevas y frutas nuevas, los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra. Esto aparece en el discurso en el Politeama. Recuerda eso. Pero don Manuel González Prada fue precursor de un movimiento, fue precursor de una corriente posterior. ¿De cuál estoy hablando? Pues es precursor del modernismo que aparece a partir del siglo XX. A partir del siglo XX, como ves por acá, aparece el modernismo. Este modernismo tendrá como precursores a, José Martí, tendrá como precursores a don de Manuel González Prada. Estos precursores van a ser quienes primero que todos, empiecen utilizando ese estilo, el estilo modernista, el estilo moderno. Luego del modernismo aparece una vertiente pequeña diferente, un cambio particular, el arielismo. Luego del arielismo, se le hace un cambio más pequeñito y aparece el simbolismo. Y en oposición a ese simbolismo, arielismo, modernismo, surge el posmodernismo. Y en oposición a y a todos los anteriores, aparece el vanguardismo. Pero como una parte del modernismo se ha cambiado, una parte del modernismo se ha enfocado específicamente en lo social, ese modernismo, ese modernismo social, se convierte en un indigenismo. Y ese indigenismo pasará más adelante debido a un cambio que sucede en una época. Pasará a ser urbanismo. Vamos uno por uno, enfoquemos primero época por época para entender completamente toda esta evolución literaria que se da desde el esteticismo aristocrático hasta la marginalidad social. Cuando hablamos de esteticismo aristocrático, estamos hablando del modernismo y del arielismo. ¿Cómo así? Pues tanto modernismo como arielismo se centrarán en hablar acerca de la vida interna, acerca de la vida cosmopolita, acerca de los pueblos, de las ciudades más importantes. Por ejemplo, ¿cuál era la ciudad más importante en ese momento? Una ciudad europea, la ciudad de la luz. ¿Cómo se llama esta ciudad? ¿Qué ciudad es conocida como la ciudad de la luz? Chicos, ¿me escuchan? ¿Me oyen? La ciudad de la luz. La ciudad de la luz es París, chicos, París. Está centrado en el mundo parisino, en París. Bien, Yurfa. Estamos hablando de París. También se centra en Inglaterra. ¿Cuál es la capital de Inglaterra? Se centra en esa capital. O sea, se enfocará en ese estilo, el estilo inglés, específicamente la capital de Inglaterra.
¿Cuál es la capital de Inglaterra? Bien, muy bien. La capital de Inglaterra, Londres. Se centra en Londres. O sea que este modernismo va a ser parte de aquella gente que conoce Europa. Sí. El modernismo va a ser propuesto por gente que es aristocrática, es decir, lo mejor de lo mejor, que creen que solamente los mejores deben gobernar, que se encuentran en la parte más alta de la sociedad, pues esta aristocracia es quien lleva a cabo el modernismo. ¿Quién es anótalo si estás anotando algo? ¿Quién es el planteador, el iniciador, el fundador del modernismo? Rubén Darío. Rubén Darío, por allá por los años 1600, plantea este modernismo, lo funda acá, en América. Es un movimiento fundado en América y es un movimiento porque es a nivel mundial. Empieza en América y se dispersa por toda Europa. Mientras acá iniciaba el modernismo, 1906, allá en Europa empezaba el vanguardismo, también 1906. O sea que surgen casi al mismo tiempo, sí, al mismo tiempo. Sin embargo, pues de allá, de Europa, llegará el vanguardismo para América y de América el modernismo irá para Europa. ¿Ok? Es un cruce, un intercambio de movimientos. Modernismo llega a Europa y vanguardismo llega a América. Este modernismo, como verás por aquí, dice, se enfoca en el culto de la belleza, o sea, busca lo estético. Así que podríamos decir que una característica, el esteticismo, la hermosura, la belleza, el exotismo, se basa en cosas que no se conocen, cosas difíciles de ver, cosas extrañas para ese entonces, musicalidad, o sea, buscaban la métrica, el ritmo, la rima que sea hermosa, la renovación. Esta, este vanguardismo va a tener una influencia del vanguardismo, digo, este modernismo va a tener un vanguardismo, va a tener parte de vanguardismos que vienen de Europa, como el parnasianismo, que se enfoca en la habilidad de escribir, pero neta de los escritores, y el simbolismo que trata de escribir de manera simbólica, dando a entender las cosas, no siendo directo, sino de manera subjetiva o digámoslo así, con indirectas. De ahí viene la búsqueda de perfección llamada el arte por el arte, o sea, hacer arte, para mejorarlo al 100%. En América tendremos como máximo representante a Rubén Darío. Rubén Darío, modernista, el fundador. Pero en el Perú estará José Santos Chocano. Chocano es un tipo arrogante. Chocano siempre fue un tipo arrogante. ¿Por qué lo fue? Porque desde muy temprana edad, desde muy joven, tuvo la audacia y la oportunidad de ser político, de ser un consultor político, y siendo consultor político viajó por toda Latinoamérica, pero no fue de los buenos, entre comillas, no fue de los buenos. No me refiero a que fue un mal consultor, sino me refiero a que fue consultor de las dictaduras más fuertes de ese entonces. Y de todas estas dictaduras, cuando esa dictadura caía, él lograba huir de milagro, se salvaba de morir, porque normalmente cuando cae una dictadura, a los gobernantes se los desuscribía de la vida. Pero Chocano, por un pelito lograba escapar, siempre lograba escapar, hasta que regresa a su país y nos hablará de que ha vivido mucho, dice. Ha vivido mucho tiempo fuera de su lugar, ha vivido bastante. En su obra Nostalgias Imperiales nos hablará de eso. Pero su obra más importante es la que ves acá, Alma América. Cuenta con poesía épica. ¿Qué es esta poesía épica? Los poemas épicos, pues narrar hazañas heroicas en verso, narrando hazañas heroicas o hablando sobre héroes. Él mismo se consideraba un héroe. Él, anótalo si no lo tienes por ahí, anota su apelativo. Se hacía llamar el Cantor de América. Dentro de Alma América hay un poema llamado Blasón. Es su mejor poema. Es el más reconocido de todos, en donde dice así: soy el cantor de América, autóctono y salvaje.
Mi, mi lira tiene un alma, mi lira tiene un alma, mi canto un ideal. Mi verso no se mece colgado de un ramaje, con vaivén pausado de hamaca tropical. Cuando me siento inca, le rindo vasallaje al sol que me da el cetro de su poder real. Cuando me siento hispano y evoco el coloniaje, parecen mis estrofas trompetas de cristal. Está rimando, está siendo musical. Pues José Santos Chocano es el máximo representante del modernismo, te vuelvo a repetir, pero mm, debido a ser bastante egocéntrico, no acepta ninguna crítica. Y para no aceptar ninguna crítica debe tener correa, ¿no? Debe saber aguantar esas críticas, pero no. Él no aguanta críticas. Se escribía críticas con José Vasconcelos, un escritor, y se tiraba caca, digamos así, por los periódicos, se escribían feo por los periódicos, hasta que alguien se metió. Un seguidor de José Vasconcelos llamado Edwin Elmore, o El More algunas veces dicen, Edwin Elmore, escribe en un artículo periodístico diciendo que Chocano es un escritor malísimo, pésimo, y lo llama copia barata de Rubén Darío, que se encuentra bajo la sombra de Darío y que nunca va a ser tan reconocido como él. Y esto obviamente le choca a Chocano, que no, él no acepta nada, su ego no acepta críticas. Además, él es el único que ha logrado obtener un premio, ningún otro escritor obtuvo ese premio a nivel nacional, que es una corona de laureles hecha de oro. Único premio ganado, único escritor que ganó un premio, José Santos Chocano, quien ganó el laurel de oro, otorgado por su amiguísimo Leguía. Pues no soporta críticas. Así que ir a buscar a Edwin Elmore en su trabajo, y en la puerta del diario El Comercio, lo encontrará. Y cuando Edwin Elmore está por irse, coge un arma, no es un arma, no, pero parece, no, no, tampoco no parece. Coge un arma y un arma pequeñísima de bolsillo, un revólver pequeñito que tenía guardado en el saco, lo saca y le dispara a Edwin Elmore. Queda varios días en agonía en el hospital, pero al final muere. Y Chocano debe ser procesado. Así que, para evitar ser procesado, su amiguísimo Leguía lo mandará, le dirá, tienes que irte a otro lugar. Y él se autoexiliará, o sea, por decisión propia, se irá. ¿A dónde? A Chile. Y se va a Chile. Y allá ni pena ni gloria, tranquilísima su vida, ya dejó de ser un tirano, ya dejó de ser egocéntrico, hasta que un día un hombre que se había vuelto demente, besánico, orate de tanto pensar en algo. ¿Qué es ese algo? Pues tú sabes que antiguamente el Perú y todo el continente, casi todo el continente americano, sudamericano, tuvo curitas, ¿cierto? Llegaron los jesuitas y llegaron los franciscanos. Pues los curas jesuitas, al ser expulsados de Chile específicamente, dice una leyenda que dejaron sus riquezas enterradas y tienen mapas de cómo encontrar sus riquezas. Ese tipo llamado Edwin Elmore encontró, digamos, o conoció la idea, conoció la leyenda, así que se dio en la tarea de buscar ese mapa. Y un día, en el tranvía chileno, se encuentra con Chocano y le dice, dámelo, tú lo tienes, entrégame el mapa, tú lo tienes, dámelo el mapa es mío, yo lo conseguí, tú me lo has robado. Y Chocano obviamente no sabía de qué mapa habla, le dice, ¿qué tiene este loco, demente? Y como es un tipo egocéntrico, ególatra, pues lo trataba como a cochinada, como a porquería. Y este hombre, este loco llamado Carl Bruce o Carlos Bruce, pues sacará un cuchillo grande y lo apuñalará hasta su muerte. Recuerda esto, José Santos Chocano asesina a Edwin Elmore y pues Carl Bruce o Carlos Bruce asesina a José Santos Chocano. Y así muere asesinado por este loco demente quien buscaba el mapa de los jesuitas. Otro destacado personaje del modernismo es
Clemente Palma. ¿Quién es Clemente Palma? El hijo de Ricardo Palma. Tal como lo hacía su padre, se dedicó él también a la escritura, pero él también se dedicó al periodismo. Fue periodista y fue escritor. Y escribe cuentos malévolos. Es una obra que tiene narrativa decadente, fuerte, oscura, fea. ¿Por qué digo decadente, oscura, fuerte, fea? Porque él intentaba imitar, mira, intentaba imitar la literatura de terror de Edgar Allan Poe. Su literatura quiere asemejarse a la literatura del terror. Intenta hacerlo. Pues, ¿lo logrará? No sabemos, pero tiene muy buenos cuentos, tiene muy buenas historias. Por ejemplo, tiene un libro llamado Los ojos de Lina. Si estás anotando, hazlo. Clemente Palma también escribe Los ojos de Lina. Cuenta cómo se enamora de una chica, una mujer de otro país, muy blanca, blanquísima, tal vez como tú, blanquísima, con unos ojos verdes hermosos, pero estos ojos verdes él puede ver en estos ojos verdes maldad. Estos ojos verdes lo intimidan. Así que él evita al 100% de mirar a Lina a los ojos. Trata de mirar para cualquier lado cuando le habla, cuando ella le habla a él, pero pues tiene miedo de estos ojos. Teme completamente de estos ojos. Sin embargo, ama a Lina y por eso no se separa, no se aleja de ella. Los ojos de Lina es uno de sus cuentos más conocidos, pero sin duda su mejor obra se llama así. Lo voy a poner en el chat. Se llama X, Y, Z. Así de raro. X, Y, Z, uno de sus mejores libros, de sus mejores obras. Pero este modernismo, como te dije, varió un poquito, cambió un poquito y aparece el arielismo. El arielismo defiende al español, defiende el mundo hispano, o sea, el virreinato. Habla de lo espiritual, pero sobre todo defiende a la élite intelectual, lo aristocrático. Recuerda, aristocrático se refiere a lo mejor, tanto económica, social, políticamente, o sea, solo la gente de clase alta. Está inspirado por la obra Ariel. El nombre de arielismo viene del nombre Ariel, de la obra Ariel de José Enrique Rodó. ¿Bien? Este arielismo tiene aquí en el Perú tres representantes. El más importante, Ventura García Calderón, con su obra Anótala. La obra de Ventura García Calderón se llama La venganza del cóndor. Es una obra que tiene cualidad un poco indigenista, pero no es indigenista, es indianista. ¿Cuál es la diferencia entre indigenismo e indianismo? Quiero que entiendas esto. El indianismo habla acerca del indio, solamente habla acerca del indio y lo toca o habla de él como si fuese un tema cualquiera. Es como cuando tú escribes un cuento de dos chicos enamorados, ya, pues estás hablando del amor. Estás hablando del amor o estás escribiendo sobre el amor como un tema cualquiera. No estás hablando ni a favor del amor, ni en defensa del amor, eh, ni una experiencia tuya con el amor. No, solamente estás contando una historia. Pues algo así. Pues algo así. Este Ventura García Calderón hablará del indio, del indígena, pero así como un tema cualquiera, como un tema X. José de la Riva Agüero, sí, es familiar del presidente, del primer presidente, José de la Riva Agüero, es historiador y ensayista y hablará acerca de la historia de la literatura del Perú. Así se llama su obra, Historia de la literatura del Perú. Este es el arielismo y te vuelvo a repetir, hablarán de temas aristocráticos, se oponen al materialismo y al utilitarismo. ¿Qué quiere decir? Pues van a hablar según no lo que convenga, sino lo que les plazca. Y lo que les place es, pues, hablar de lo que quieran, ¿no? En el caso de Ventura, solo quiere hablar del indio y le da igual lo que digan los demás. Y luego de este modernismo, arielismo, llegaremos al posmodernismo o también llamado movimiento colónida. ¿Qué es este movimiento colónida? Como ves acá, es como un rayo, surge como un rayo, pero irradiando para todas partes del Perú. Es una idea que surge a partir de la revista Colónida, creada por Abraham Valdelomar. Esta revista Colónida, el movimiento Colónida, lo lidera Abraham Valdelomar. Y Valdelomar, un segundito,
Ya está. Y Valdelomar Valdelomar enfocará sus obras en estas tres características. Retorno a la provincia. Hablará de su vida provinciana. Hablará sobre cómo le ha ido, cómo le iba, qué es lo que pasaba, sus vivencias, sus recuerdos del pasado en su provincia. A ver si me sabes esta. ¿De dónde? ¿De dónde es Abraham Valdelomar? ¿Dónde nació? ¿Cuál es su ciudad? Espero respuestas. Correcto. Abraham Valdelomar nace en Pisco y sus obras, muchas de sus obras, están ambientadas en esto, en Pisco. Tiene un lenguaje sencillo y cotidiano porque busca darse a entender por todos. Este posmodernismo surge para romper lo académico, como ves por ahí, academicismo limeño. ¿Qué era este academicismo? Pues decían los limeños, pues aquel que no sabe leer, escribir, no puede entender lo que escribo, que no lea. Aquel que no puede entender lo que yo escribo, que se vaya a la misma casa. Pues este tipo, Abraham Valdelomar, escribirá ahora con lenguaje sencillo, cotidiano, para que le entienda todo el mundo, para que todos puedan entender su obra. Y así, pues también usará términos un poquito nuevos, un poquito académicos, un poco aristocráticos, ya no creas que solo va a usar lenguaje sencillo por todos lados, como si estuviéramos hablando de ñacatita que en lugar de dinero dice plata. No, 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 no. Aquí estamos hablando de un lenguaje sencillo, cotidiano, pero lo estándar, lo normal. No, no estoy hablando de que va a hablar vulgarismo, cosas así. Por ejemplo, utilizará unas palabras no difíciles, pero nuevas, o palabras no tan comunes en su obra El Caballero Carmelo. ¿Qué es el Caballero Carmelo para ustedes? A ver, pregunta. ¿Qué es el Caballero Carmelo? ¿Novela o cuento? El Caballero Carmelo, ¿es novela o cuento? Vamos, al menos di, hey Google, para que te haga caso. Uy, se activó mi Google. Muy bien. Cuento, claro que sí. El Caballero Carmelo es un cuento. Este cuento habla de un gallo. Bueno, empieza la historia. El hermano Roberto, hermano mayor de Valdelomar, regresa después de muchos años a casa. Y en este regreso trae, dice, mira, he traído obsequios para todos. Trae chancacas, trae panecillos, trae quincones, pues trae de todo a la casa, trae muchas cosas y para tal, para tal, para tal, va repartiendo hasta que le preguntan, ¿y para papá? Pues él dice, para papá no hay nada de esto. Traigan el Carmelo. Y traen un gallo hermoso, un gallo esbelto, un gallo magro. Pues el Carmelo es un gallo que tiene unas plumas que van desde el cuello hasta el pecho y esas plumas tienen una forma de escamas. Se parecen mucho a las escamas de algunos trajes caballerescos antiguos, así que le ponen el caballero y debido a su color le ponen Caballero Carmelo, el Caballero Carmelo. Bien, por eso viene el nombre. El Caballero Carmelo es un gallo de pelea y va a participar en múltiples peleas. Las gana varias, las gana casi todas, es el vigente campeón, es el campeón cuando se retira y pasa 3 años sin batallar, sin pelear y un día al padre le dicen, el Carmelo es un gallo chusco, no es un gallo de raza. Si fuese de raza, podría pelear contra el actual campeón. En cambio, el Carmelo está descansando en casa. Y el padre se va a enojar. ¿Cómo que mi gallo no es un gallo de raza? ¿Cómo que mi gallo? Mi gallo, el que ha ganado por todos lados, es un gallo cobarde, que no tiene fuerzas. Mi gallo sí va a pelear y acepta así una batalla, acepta una apuesta con un tipo, el dueño del ají seco. ¿Quién es el ají seco? Es el actual campeón. El gallo es un gallo que es el actual campeón, el que ha ganado varias batallas. Y ahora el padre le cuenta a la familia. Y la familia, muy apenada, tiene que aceptarlo. Porque el gallo no es de ellos, es del padre. El padre puede decidir. Y van a la batalla. El Carmelo, viejo ya, se enfrentará a un joven ají seco. Y pues el Carmelo queda totalmente herido, tan herido que después de 3 días de agonía fallece. Ese es el cuento del Caballero Carmelo.
de Abraham Valdelomar. Este tipo es un tipo carismático, este tipo habla de muchas cosas, sobre todo sus vivencias diarias. De ahí es que hablamos de cotidiano, de sencillo. ¿Bien? Él influye muchísimo en lo que se va a hacer. Tiene sus obras, a ver, dictamos las obras. Este Abraham Valdelomar escribe, como te dije hace un rato, El Caballero Carmelo. Este Abraham Valdelomar escribe una obra que trata sobre una niñita, una chica, una niña una niña que llega a Pisco, llega al muelle de Pisco, y este Valdelomar chiquito, Valdelomarito, este Abramcito se fijará en la niña, se enamorará de la niña. ¿Quién es esa niña? Es una trapecista, una niña trapecista. Si no sabes qué es un trapecio, te cuento rápidamente. Es el trapecio, no estoy hablando de la figura geométrica. El trapecio es un acto de circo que consiste en ir de un lado a otro lado moviéndose siendo colgado por una cuerda. Pero solamente ir es muy fácil, dicen. Solamente ir es fácil. Así que ellos hacen actos de volteretas, hacen actos de malabarismo estando ahí. Bien, pues esta niña trapecista será la máxima figura de este circo porque hará un show, hará una función, un acto llamado El vuelo de los cóndores. Y así es como se llama esta obra, El vuelo de los cóndores. Pues el niño junta su dinero y puede ir. Valdelomarito puede ir a ver al show de cine, digo, al show de circo. Y cuando llega el momento cumbre, cuando llega el vuelo de los cóndores, presentan a la niña como la trapecista más pequeña del mundo, la más infantil del mundo, y pues esta niña tiene que hacer un show que consiste en ir de un lado a otro lado, pero en el medio intercambiando con otro personaje, con otro trapecista. Y a eso se le llama el vuelo de los cóndores. Tiene que lanzarse, ser atrapada y llegar hasta el otro lado siendo atrapada. Cuando está sin arnés, cuando está sin nada donde colocarse, tiene que extender los brazos para parecer un cóndor. De ahí viene el vuelo de los cóndores. Pues justo cuando va a Valdelomarito, o Valdelomarcito, cuando va a ver este show, la niña no puede hacerlo y ¿escuchaste el golpe? No, porque no se muere. La niña no se golpea. Bueno, sí se golpea, pero hay una malla abajo. Llega la malla, y en la malla, pues es una malla de salvación, ¿no? Y en la malla se golpea el brazo, se fractura un poquito el brazo, y ahora no podrá hacer su acto de circo, y el niño irá todos los días a mirarla hasta el día en que tenga que irse, en donde se despide y se da cuenta que la niña también lo había visto. Ese, ¿cómo se llama? Se llama El vuelo de los cóndores. También tenemos una obra poética llamada Tristitia. ¿De qué trata Tristitia? Pues Tristitia es una obra poética que, pues, de lamento, donde habla de su infancia. Eh, a ver si lo tengo. No. Tristita empieza diciendo, mi infancia, que fue dulce, triste, serena y sola, se deslizó sobre el manso rumor de una aldea lejana por el cual corre una ola. ¿De qué habla? Pues cuenta su infancia en Pisco, su vivencia viviendo al lado del mar. Contará cómo su familia se quiere, pero también cómo hay hermanos que se van de la casa. Pues Tristitia tiene, pues su nombre dice Tristitia, pues te da a entender de tristeza, pues sí, habla un poco de tristeza. Abraham Valdelomar escribía también La psicología del gallinazo, Belmonte el trágico, Hermano ausente en la cena de Pascua, que es una obra poética. Las dos que ves arriba, Tristitia y Hermano ausente, son obras poéticas, ¿ok? Son obras poéticas. Y tendrá La ciudad muerta, que es una crónica. ¿Bien? Vamos al siguiente. Y este posmodernismo o movimiento colónida dará paso a la oposición que se da en el llamado simbolismo. El simbolismo, como hablamos hace ratos, era hacer el arte por el arte, el arte por el arte. Y sobre todo, este simbolismo tiene misterio, tiene musicalidad y sugerencias. No te dice las cosas directas, sino sobreentendidas. Como usted, señorita, sales con un chico
Joven, date cuenta, mira, reflexiona sobre esto para que no te pase. Señorita, sales con un chico, está haciendo calor, ¿ah? Son las 3 de la tarde y le dices, tengo frío. ¿Para qué le dices tengo frío? Para que te abrace, ¿cierto? Para que te abrace. Pero el otro que dice, ay, yo también. Pues eso es no haber entendido la sugerencia, ¿cierto? Pues así somos los varones, no entendemos, pero así también es el simbolismo. O sea que tú eres simbólica. Cuando le dices, tengo frío, me muero de frío, es para que te abrace, pero el otro no entendió porque tú no fuiste indirecta, fuiste indirecta. Tú hiciste, aplicaste esto que usa el simbolismo. Decirlo, pero sin decirlo. Decirlo, pero sin decirlo. O sea, decirlo con indirectas. ¿Y quién es el máximo representante en el Perú? José María Eguren. Su apelativo, lo ves por acá por el lado izquierdo, el poeta niño. El poeta niño se le llama así porque enfocó su poesía en algo puro, la pureza de un niño. Su vida solitaria en barranco, lo aleja del ruido, lo aleja de lo mundano, y eso hace que crezca con una pureza. Y también utiliza figuras literarias cromáticas como la sinestesia. ¿Qué es la sinestesia? Es como decirle, la sinestesia consiste en alterar una sensación y sentirlo o decir que lo sentimos con otro sentido, con otro órgano. Por ejemplo, tú puedes decir, profe, ¿puede acercar más la imagen que no escucho? Eso es sinestesia. O puedes decir, profe, ¿puede bajar la voz que no veo? Eso es sinestesia. Es cruzar sentido con sensación. Y el cromatismo se basa en utilizar o darle colores a lo que se habla, darle colores a cosas que no poseen color. Por ejemplo, yo puedo decir, mi voz suena un poco azul. Yo puedo decir, mira, en tu foto te pareces amarillo. Pues no me refiero a tu color de piel, tampoco digo tu foto, mira tu foto de acá del Meet, se ve negra. Pues no estoy hablando de tu color de piel, estoy hablando de lo que transmite, la sensación que transmite. Y así hacía José María Gure. Por ejemplo, su obra más famosa es La canción de las figuras, donde consolida su estilo. Y aquí dentro se encuentra La niña de la lámpara azul. Es una obra muy simbólica, tan simbólica que tiene tres formas de interpretar o tres posibles interpretaciones. Al final, cada lector puede interpretar como desee. Escúchame y te voy a ir contando las tres interpretaciones que se le dan a esta obra. Préstame atención, vamos a ver, aquí está. La niña de la lámpara azul se encuentra en su obra La canción de las figuras. Otra obra bastante importante, simbólicas. Como ves ahí, simbólicas. Dentro de la niña de la lámpara azul dice esto, en el pasadizo nebuloso, cual mágico sueño de Estambul, su perfil presenta destelloso la niña de la lámpara azul. Ágil y risueña se insinúa y su llama seductora brilla, tiembla en su cabello la garúa de la playa de la maravilla. Con voz infantil y melodiosa, con fresco aroma de abedul, habla de una vida milagrosa, la niña de la lámpara azul. Con cálidos ojos de dulzura y besos de amor matutinos, me ofrece la bella criatura un mágico y celeste camino. De encantación en un derroche, yen de leda, vaporoso tul, y me gusta, me guía a través de la noche, la niña de la lámpara azul. ¿Quién es esa niña de la lámpara azul? ¿Es realmente una niña? Pues el simbolismo es decirlo, pero sin decirlo. Estamos ante figuras simbólicas. Tenemos que interpretar. Pues hay tres interpretaciones. Uno dice que se trata de la luna. Pues lo puedes encontrar cuando dice esto. En el pasadizo nebuloso, una nebulosa es un elemento astronómico. ¿Ok? Es un elemento astronómico. Está en el espacio. Pues pasadizo nebuloso puede ser que está hablando del espacio. Con mágico sueño de Estambul. Su perfil presenta destelloso, o sea, brilla en esa noche, brilla en la noche la línea de la lámpara azul. ¿Quién brilla en la noche? En la noche oscura, azul noche, pues la luna. Por eso dicen que podría ser la luna. La segunda, dicen que habla de la poesía. ¿Cuándo dice esto? Su llama seductora brilla, tiembla en su cabello la garúa en la playa de la maravilla. Se refiere a que la poesía brilla.
La poesía para él, para José María Uguren, es una musa y lo lleva hacia lo hermoso, lo exótico. Más abajo dice, con cálidos ojos de dulzura y besos de amor matutinos, me ofrece la bella criatura un mágico y celeste camino. Y mucho más abajo dice, me guía a través de la noche, la niña de la lámpara azul. O sea, la poesía me guía a través de la noche, me ama y yo la amo. Hablando de la poesía. Pero hay una tercera, y esta te va a gustar más, te va a interesar más. Pues dicen que José María Guren gustaba de dar cariño, dar amor, pero sobre todo pagar por cariño, pagar por amor. Ya sabrás a quién, ¿cierto? A las cariñosas. Pues dicen que esta fue dedicada a una cariñosa, podría ser dedicada a una cariñosa. Cuando dice esto, mira, en el pasadizo nebuloso, hablando de ese lugar donde están las cariñosas, su perfil presenta destelloso la línea de la lámpara azul. Puede ser que la habitación en donde está es de color azul, la luz es de color azul. Cuando dice eso, mira, ágil, ágil y risueña se insinúa y su llama seductora brilla, o sea, se le insinúa y sobresale. ¿De qué está hablando? Una cariñosa, ¿te das cuenta? Más abajo dice otra cosa, mira, tiembla en su cabello la garúa de la playa de la maravilla. Tiembla en su cabello la garúa de la playa de la maravilla. O sea, su cabello está mojado después de haber salido de un lugar donde llegas a la maravilla. Pues podría ser eso también. Hay tres posibles interpretaciones de la niña de la lámpara azul, pero recuérdalo, Eguren es el único representante del simbolismo puro en el Perú. O sea que no hay más simbolistas puros, exacto. Y como dice, él es influencia en César Vallejo y en Westphalen, que es otro poeta muy famoso. Pero vamos a hablar también del vanguardismo. El vanguardismo surge después de este simbolismo. Y el vanguardismo no surge en el Perú. Recuérdalo, el vanguardismo viene desde Europa, llega aquí y se dispersa más rápido. José Carlos Mariátegui es vanguardista. Eh, Jos- eh, César Vallejo, vanguardista. ¿Por qué son vanguardistas? Porque tienen estas características, mira, rompen con lo formal. Su verso o la forma de versos que hacen ahora es un verso libre y se llama verso librismo. Rompen con la métrica, rompen con la estética. Ya no van a seguir lo estético, pues experimentan también. Usarán formas de poemas que, al igual como los caligramas, hacen formas geométricas o se van de manera dispersa. No hablan, como los anteriores, del amor de una ciudad, sino su temática es urbana, tal como el futurismo. Exaltan la máquina, la velocidad, la ciudad, la modernidad, porque este vanguardismo tiene influencia de los vanguardismos de Europa. Y estamos hablando de 1920, cuando el vanguardismo en Europa estaba en su punto máximo. Han pasado 14 años desde que surgió en Europa, o sea, en 14 años ha llegado al Perú. Este vanguardismo rompe con todo lo tradicional, rompe con todas las normas, por eso hay alteración sintáctica, o sea que las oraciones son escritas de manera deficiente. Las oraciones están al revés, están volteadas. Por ejemplo, te voy a leer, mejor te declamo, ¿ya? Cuando dice, Dios mío, estoy llorando el ser que vivo. ¿Cómo que el ser que vivo? ¿Tiene sentido? No tiene sentido, ¿cierto? Ha roto con lo formal y ha alterado sintácticamente. Y aquí altera mucho peor. Me pesa haber tomadote con té, tomadote tu pan. ¿Cómo que tomadote tu pan? ¿Tiene sentido? Para nada. No tiene sentido decir me pesa haber tomadote tu pan. Pues eso lo hace Vallejo. Rompe con la estructura de la oración. Esa oración que antes estaba dada, estaba hecha, una oración que ya se entendía, pues ahora no. En el vanguardismo, adiós, adiós. Va a ser ilógico, va a basarse en los sueños, o sea, anota esto, presenta actitud iconoclasta en contra de todo. ¿Bien? Usa el humor, usa la ironía contra lo establecido porque detesta el pasado. No le gusta el pasado, todo lo pasado es feo. Y hablaremos del mejor de todos,
César Abraham Vallejo Mendoza. Él está en la cima. César Vallejo está en la cima. ¿Cómo digo que está en la cima? Porque es el mejor de todos. Todo el mundo lo reconoce como el mejor escritor del Perú. Lo reconocía hasta que apareció un chistoso de más adelante, ya te voy a contar. César Abraham Vallejo Mendoza tiene múltiples obras, sin embargo, las más importantes, mira, Los Heraldos Negros, publicada en el 1918, y esta obra todavía es modernista. En esta época, cuando hablamos de esta obra, a Vallejo se le ubica en el modernismo. Pero más adelante, algunos años más adelante, pues inaugura la vanguardia peruana con su obra Trilce. La vanguardia, el vanguardismo peruano se centrará en, dame un segundito, ya. Se centrará en una de estas cosas, en lo ilógico, romper con lo formal, alterar el orden sintáctico, pero sobre todo neologismos, o sea, crear nuevos términos. Y eso hace con su obra, su primera obra vanguardista, Trilce. Hay varias teorías sobre qué significa Trilce y yo solo te voy a contar dos. Una de ellas dice que don César Vallejo pensaba, ¿cómo ahora hacemos? ¿Qué nombre le ponemos? Pues dijo, como esta obra se va a vender en 3 soles, entonces que se llame Trilce. 3 soles, Trilce. Y otra idea, otra teoría dicen que no, se llama Tristezas desde mi celda porque lo escribe o lo plantea estando en prisión. Inaugura la vanguardia, destruye con toda la gramática, motiva todo, cambia todo esta obra Trilce. Y luego tenemos Poemas Humanos, titulado así por su esposa Georgette, Georgette se escribe. Su esposa Georgette le pone el nombre Poemas Humanos, pero él no le iba a llamar así, él le iba a llamar Nóminas de Hueso. El nombre de esta obra debió ser Nóminas de Hueso, no Poemas Humanos, pero Georgette le puso ese nombre, así que con ese nos quedamos. Esta obra, dentro de Poemas Humanos, presenta una partecita llamada España, aparta de mí este cáliz, en donde se centrará en la Guerra Civil Española. Se centra en la Guerra Civil Española. Sin embargo, Vallejo va a escribir también cosas políticas o va a hablar de la política. Por ejemplo, en su obra El Tungsteno cuenta sobre cosas políticas. Movido por el conocimiento, porque viajó a Rusia, porque conoce algo más de Rusia y le ha gustado esa forma esa forma de estructuración social, pues se vuelve comunista, se vuelve socialista y apoyó en la causa republicana en España y por eso escribirá su obra España, aparta de mí este cáliz, que forma parte de Poemas Humanos, como te vuelvo a repetir. ¿Qué otra cosa forma parte de Poemas Humanos? Otra obra llamada Poemas en prosa. Los Heraldos Negros, Triste, Poemas Humanos, Poemas en prosa son obras líricas, pero no solo destaca por lo lírico, también destaca por la narrativa. Por ejemplo, Fabla Salvaje, por ejemplo, Paco Yunque. Estas obras son narrativas y también escribe ensayos, escribe crónicas. Por ejemplo, escribió una crónica llamada Enrique López Carrillo, donde habla de un hombre y su vida en este mundo. ¿Ok? Vamos. Este vanguardismo tiene a otros escritores, tiene a otros motivadores, por ejemplo, este tipo, Alberto Hidalgo. Alberto Hidalgo funda el simplismo. Y acá quiero retornar a hace tiempo. Una de las primeras clases que hicimos, cuando hablamos de teoría literaria 2, hablamos de la metáfora. Y yo recuerdo haberte explicado, metáfora pura, metáfora simple. La metáfora simple utiliza conjugaciones del verbo ser, como para decir, tus ojos son dos luceros. Ese son es una conjugación del ser. Si digo, eres como una mariposa, estoy usando el eres y a la vez el cómo. Pues en este caso, el cómo resalta y ese no es metáfora. Esa se llama símilo-comparación. Cuando dice, eres un perro, pues estás metaforizándolo. Al decirle eres, estás comparándolo con un perro. Pues usar eres es una metáfora simple. Este tipo, Alberto Hidalgo, usará la metáfora simple. Va a usar muchísima metáfora simple y lo va a plasmar. Por eso, él es conocido como creador o fundador del simplismo, una vertiente producida aquí en el Perú. Y Carlos Oquendo Yamat, mira la imagen que está sobre él. Mira la imagen que está sobre él.
Pues él escribe un libro demasiado vanguardista, ya demasiado vanguardista, se pasó de la raya con lo vanguardista. ¿Cómo así? Pues es un libro que está impreso para ser leído como un acordeón. Así, mira, 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 así. Pero acá yo tendré 27 centímetros, aproximadamente 27, 28 centímetros de hoja dobladas en 5, en 4 partes. Pero esto es poquito. ¿Sabes en cuánto espacio mide su hoja? Como dice el título, 5 metros de poemas. Él publica un libro que se puede abrir y cerrar como un acordeón, pero abrir es fácil, cerrarlo difícil. 5 metros de poemas que se abren y se cierran, se llama su obra. Carlos Oquendo Amat, digamos que se basa en alguien que también usa bastante las figuras. ¿Te acuerdas quién es el que crea los caligramas? A ver al chat. ¿Quién crea los caligramas? Planteador de los caligramas. Guillermo Apolinaire, claro que sí, Vanessa. Guillermo Apolinaire es el creador de los caligramas, pues esta obra, 5 metros de poema, también tiene figuras, tiene formas. Hay veces en donde las palabras que deberían ir así, van así, hacia abajo, van en diagonal, van así, como una montañita, pues Guillermo Apolinaire plantea los caligramas y Carlos Oquendo de Amat utiliza un estilo similar nada más, no es que es igual. Y ahora, este vanguardismo de César Vallejo, hablando del dolor, hablando del indígena. ¿Dónde habla del indígena? En su obra llamada Escalas. Tiene una obra llamada Escalas que escribe estando en prisión. Porque sí, Vallejo estuvo en prisión. Fue a prisión debido a algo. Debido a que viajó a su ciudad natal, presenció una pelea y en esa pelea se incendió una casa. Y él por metiche estaba ahí mirando todo, atento a todo y lo vieron, lo agarraron y le echaron la culpa de todo. Nunca le pudieron probar la culpabilidad, pero fue enviado a prisión. Y estando en prisión, escribe escalas. Algunos le llaman escalas melografiadas, pero solamente escalas. Te doy un truco para saber si una de las obras que viene en tu libro que viene en tu examen pertenece a escalas. Pues un truco es que empiece llamándose muro, porque la mayoría de obras de escalas, la mayoría de partes de las que está compuesto, o sea, los capítulos de escalas, se llama muro, muro, muro. Por ejemplo, la primera parte, muro noroeste, muro antártico, muro este, muro alféizar, muro doble ancho, muro occidental. Tienes 6 muros. Te vuelvo a repetir, noroeste, antártico, este, alféizar, doble ancho y occidental. Pues tienes estos 6 tipos de muros, entre comillas, son obras narrativas. Y tiene una segunda parte, escalas. En esta segunda parte ya no está en prisión. Por eso ya no habla de muro, 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 sino que ya salió, pero sale con una pena en el alma, una pena profunda, la muerte de su madre. Por eso, en la segunda parte, la primera se llama cuneiformes, la segunda, coros de viento. Imagínate, coros de viento. Los coros cantan los ángeles, pues coros de viento va dedicado específicamente a eso, a su dolor, a su pena. Y hay un cuento que habla de su madre, en donde dice que él decide regresar a su patria, decide regresar a su pueblito y en el regreso se encuentra con su hermano, quien hacía algunas cosas en otro pueblo. Y él seguirá su camino después de conversar y llorar con su hermano por la muerte de su madre. Pero llegando al pueblo, escuchará ruidos, escuchará pasos. Se supone que no había nadie, pero este alguien que supuestamente estaba ahí era su madre. Y su madre le dice, hijito de mi alma, te he extrañado, yo te he enterrado, tú estabas muerto. O sea, la madre le dice a él que él estaba muerto. Y él está seguro que su madre estaba muerta, pero piensa, lo único seguro es que si yo estaba muerto o ella está muerta, lo mejor es aprovechar el momento y no dejar de abrazar a mi madre. Y pues de eso habla su cuento, Más allá de la vida y la muerte. Tienes múltiples cuentos aquí. Recuerda, Heraldos Negros, Trilce, Poemas Humanos, Poemas en Prosa, Fabla Salvaje, Paco Yunque, Escalas, Melografiadas o simplemente Escalas. ¿Tiene más obras? Obvio que sí, sin embargo, estas son las más importantes.
Sigamos, pasemos. Vallejo habló de esto, Vallejo habló del indigenismo en sus obras, pero de este indigenismo de Vallejo pasamos al indigenismo más fuerte, el indigenismo puro y duro. ¿Cuál es ese indigenismo puro y duro? El que nos plantean estos escritores. El que nos plantea Clorinda Mato de Torner, por ejemplo, ya desde la época colonial. Pues el indigenismo surge en los años 30. Mira, hey, quiero que entiendas esto. Todos estos, modernismo, arialismo, simbolismo, vanguardismo, indigenismo, desde el 1 hasta el 6, estas 6, uy, desde el 1 hasta el 6, estas 6 vertientes, uy, no, acá no, estas 6 vertientes sucedieron casi al mismo tiempo. Todos estos son contemporáneos, o sea, de la misma fecha. Mientras por un lado en una ciudad estaba dándose el modernismo, en otra ciudad se daba el arialismo, en otra ciudad el indigenismo, en otra ciudad el simbolismo, o sea, todos estaban al mismo tiempo. Por eso no hay una forma exacta de agruparlos. Esta línea de tiempo que ves es un aproximado, pero no es lo real. ¿Bien? Ahora sí, teniendo en cuenta esto, quiero que me entiendas esta parte. Quiero que entiendas esta parte. El indigenismo surge como una denuncia del sistema feudal, los gamonales, que ahora son quienes gobiernan, los gamonales quienes ahora explotan, marginan a los indígenas, pero sobre todo a los negros, cuando ya no hay una, cuando ya no hay una forma de gobierno esclavista, ¿no? Ya no hay esclavismo, pero pues este indigenismo lo va a criticar, va a defender al indígena, valora la cultura indígena, valora las costumbres, la historia, la cosmovisión, y se opone a todo lo que esté en contra del indigenismo. ¿Eso cómo se llama? Visión eurocéntrica. ¿Ok? Se opone a la visión eurocéntrica y pues tendrá impacto, pues por parte específicamente de las obras de Carlos Mariátegui. José Carlos Mariátegui, recuerda, hace un rato te dije, planteó el indigenismo. José Carlos Mariátegui, ¿no está por acá? Aquí está. José Carlos Mariátegui plantea el indigenismo desde un principio, ya desde el vanguardismo. Y pues así empieza el indigenismo. Recuerda, indianismo habla del indígena como si fuese un tema de conversación. Indigenismo defiende las costumbres, los valores, la historia, la cosmovisión, defiende los insultos. ¿A quién? Al indígena. Y tendremos los iniciadores. Enrique López Albújar es el iniciador, pero precursores, Clorinda Mato de Torner, Manuel González Prada. Enrique López Albújar, el iniciador, pues iniciará o dará pie a este indigenismo con su obra Cuentos Andinos. Dentro de Cuentos Andinos, atento, te voy a contar una historia. Te destaca Ushanan Hampi. ¿De qué trata Ushanan Hampi? Ushanan Hampi es un cuento de un tipo llamado Kunsemaille. Kunsemaille ha sido ya advertido 2 veces. En este pueblo hay una ley que rige la justicia. Te podemos advertir 2 veces. La primera simplemente te aconsejamos. La segunda es la advertencia y tienes que pagar por haber hecho algo. Y la tercera, el destierro. No hay cuarta oportunidad, el destierro. Pues Kunsemaille ya había sufrido la primera condena. Ya le habían aconsejado que se porte bien. La segunda condena, ya lo habían intentado, no, bueno, no intentado, no, ya lo habían condenado a pagar la reparación de un daño que hizo. Y ahora es traído de uno de los pueblos, de una de las punas, que son los pueblos más alejados, es traído amarrado ante los yayas. ¿Quiénes son los yayas? Es una corte de viejitos, por acá un viejito, por acá otro viejito. Pues una corte de viejitos y somos los yayas. Los yayas era la corte que dictaba las penas. Y viene un hombre y dice, Taitas, este tipo, el Kunsemaille maldito, que ha robado mi ganado. Se ha robado 10 cabezas de ganado y todo el mundo lo ha visto. Dice que nadie lo ha visto, pero es un sonso. Todo el mundo lo ha visto. Tengo mis testigos y traen a testigos. Los testigos dicen, sí, efectivamente, sí, sí era él, sí era él. Otro dice, no vi que era él, pero parecía, así que no podría afirmar. Sin embargo, Kunsemaille es
desterrado. Le aplican la tercera ley, que es el Ushananhampi. Ushananhampi, destierro. Lo destierran del lugar y le dicen, si vuelves, no respondemos por lo que va a pasarte. Debe ser un castigo cruel y duro para el que regresa, así que no regrese. Sin embargo, no le va a interesar a él. Va a ser expulsado a orillas del río, lo verán cruzar el río para alejarse en la pradera, pero para el día siguiente ya estará otra vez en el pueblo. Para el tercer cuarto día estará en casa de su madre, escondido, hasta que alguien dice, ¡Ey, Kunsemal ya ha vuelto! ¡Está en la casa de su madre! ¡Ushanan Hampi! ¿Y qué es Ushanan Hampi? Pues te vuelvo a repetir, es el destierro, pero si regresa ese destierro por cuenta propia, por haber incumplido las normas, el pueblo tiene que darle muerte. Y él no está, se niega a ser desterrado otra vez, se niega a morir, así que va a pelear contra la gente. Primero escapa, obviamente, son muchos, y huirá, y se quedará en la catedral, en el campanario. Desde el campanario de la catedral saca su arma y empieza a disparar a cualquiera que le intente buscar, cualquiera que intente acercarse. Los demás también sacan sus armas. Por cada disparo, por cada balazo que no le daban a él mataba a uno. Disparaba así, ¡pum! No le dio y ¡pum! Mató a otro. Uy, otra vez, ¡pum! Disparaba, ¡pum! Mató a otro. Mató en total a 8 personas mientras intentaba huir de este lugar. Mientras intentaba huir del lugar llamado Chupán. Ese es el pueblo de Chupán. Y pues dice, no lo podemos enfrentar. Hagamos que venga un amigo suyo, alguien en quien creemos que puede confiar, y traen un tipo bastante parlanchín, bastante hablador, pero eficaz. Y este tipo le habla, él se gana su confianza y le dice, déjame darte un abrazo antes de que te vayas. Y Kunsemaye, que ya había caído en su trampa, se acerca y lo abraza. Y en este abrazo siente que le abrazan más fuerte y le dicen, y el hombre grita, tengo a Kunsemaye, vengan, vengan, Ushanan Hampi. Kunsemaye, con todas sus fuerzas, le soltará, sacará un cuchillo de su mochila, de su ropa, sacará un cuchillo y le cortará la lengua por soplón, por mentiroso y por chismoso. Cuidado te pase. Pues Shannon Hampi se da. Lo tenía agarrado aunque le había cortado la lengua. Y llega el pueblo. Lo primero que siente, un palazo. Luego una patada, luego otro palazo. Mientras que su madre, que está ahí, que está cerca de la casa, porque la han agarrado cerca de la casa, su madre mira, observa cómo le dan una paliza hasta que alguien clava el primer cuchillo en el cuerpo de Kunsemaye. El primer cuchillo hace que brote sangre, así que todo el pueblo empieza a cortarle, le meten el dedo al ojo, le meten el dedo al cuerpo, destrozan sus carnes, destrozan sus órganos, agarran su cabeza, lo amarran con una soga y lo llevan por todo el pueblo y hasta el río. Lo único que queda de Kunsemaye es su cabeza y su espina dorsal, o sea, su columna vertebral. Lo único que queda de él, el resto, tanto huesos, pieles, carne, están dispersos por el pueblo y por todo el camino. Y sus entrañas que estaban que estaban en la tierra, lo llevan a su casa y lo cuelgan en su casa durante un mes para que todo el mundo vea cómo es que se hace cuando alguien incumple las normas, las leyes, las reglas. Enrique López Albújar, entonces, con esto va a plasmar la costumbre de los indígenas, la costumbre indígena, la costumbre andina. También hablará también hablará o será, digamos, tocará el negrismo. Recuerda esto, por favor. Nicolás Guillén funda el negrismo en Cuba. Funda el negrismo en una ciudad, en Cuba, porque en Cuba hay muchos negros. En Cuba utilizan, no sé si te has dado cuenta, diferentes formas de hablar. Usan mucho la D y tienen un cantito particular. Pues Cuba fue un país en donde llegaron muchos negros. Nicolás Guillén funda el negrismo y López Albújar escribió una obra basada en eso, en el negrismo. Esa obra se llama Matalache. Un tipo llamado Matalache, que es el padrillo, es el pisador de todas las negras para crear más negritos, o sea, más esclavitos, pues este negro llamado Matalache, se enamora de la hija de su amo, de la hija del hacendado de la hacienda latina. La hija, pues que nunca ha tenido ningún hombre, ningún novio, se enamora también de Matalache porque lo ve negro, fornido, así como le gustan. Y pues
pues los dos van a salir varias noches. Y la hija se escapará varias noches, irá por Matalaché. Algunas veces con ayuda de la criada, pues estará con Matalaché y pues queda embarazada de Matalaché. Matalaché le embaraza y la hija no puede ocultarlo más. El padre le muestra qué es lo que pasa cuando su honor es mancillado, cuando alguien se mete con su hija. ¿Sabe qué hace? A la hija la expulsa, la regresa a Lima, al lugar donde estaba antes, y a Matalaché lo mete en una cacerola, en una olla gigante con aceite hirviendo, con aceite en su punto más caliente. Y así asesina a su criado Matalaché. Eso cuenta. Luego tenemos a Ciro Alegría. Es el indigenista que contará, narrará sobre la Sierra Norte. La Sierra Norte le pertenece a Ciro Alegría. Él escribe sobre la Sierra Norte. Es parte del realismo épico, o sea, contará sobre héroes o personajes que son héroes, como El mundo es ancho y ajeno, donde habla de la comunidad Rumi. Rumi, su personaje principal, Rosendo Maki, el jefe, va a defender Rumi de cómo vienen los españoles, de cómo vienen los liberales, los ejércitos, para quedarse con terrenos, para quedarse con la comida, para quedarse con las mujeres y dejarlas embarazadas y largarse dejándoles con el hijo a cargo. El mundo es ancho y ajeno explica cómo estos pueblos son exiliados de su propia casa, de su propia ciudad, debido a que los mismos terratenientes, pues, se adueñan de esto sin siquiera ser los dueños, los reyes legales de este lugar. Y ese pueblo es visto a irse a otro lugar. Retrata la destrucción de Rumi, ¿bien? Producto de los gamonales. Vamos a otra obra llamada La serpiente de oro y también Los perros hambrientos, que habla sobre una hambruna que se da en donde los perros se vuelven salvajes. Los zorros, los lobos son comunes. Ellos intentan comerse al ganado. Los perros los cuidan de esto. Pero cuando la hambruna llega hasta los perros, ya los perros saben cómo entrar y salir de cada casa. Conocen las entradas, las salidas, saben saltar esas cosas. Y pues es una lucha entre el mejor amigo, el perro, y el hombre, debido a que no hay comida, debido a que no hay agua, que no hay lluvia, y debido a que, a pesar de esta sequía, el Estado no se interesa en ellos, quedan completamente desvalidos. De eso habla Ciro Alegría, recuerda, indigenismo del lado norte. Pasamos, ya estamos bastante. Vamos, José María Arguedas es el indigenista del sur, ¿ok? Indigenista del sur, muestra el Ande o los Andes desde adentro. Él es un tipo mestizo, es hijo de un abogado que va de pueblito en pueblito. Su madre muere a temprana edad y su padre se casará con doña Grimanesa. Esta Grimanesa es una maldita, una malvada, una hija de su madre porque no le quiere a él, lo detesta, lo odia, lo manda a criarse con los indígenas. Y así es como José María Arguedas lo primero que aprende es el quechua. A los 8 años recién aprende el español, pero para eso ya sabía hablar quechua. Así que él, desde siempre, desde niño, desde que creció, desde que nació, se considera indígena. Y él, con estas vivencias, con estas cosas que pasan en el día a día, pues acumulará todo eso malo en su cabeza hasta llegar a la idea del suicidio. Primero hablemos de sus obras. Sus primeras obras están basadas en el mundo andino, en el mundo indígena, en sobre cómo el indígena sufre. Esas son sus primeras obras. Su obra más importante, su obra cumbre, Los ríos profundos. Los ríos profundos. También tenemos todas las sangres. Tenemos agua. Mira, yo tengo por acá todas las sangres. Todas las sangres. Te voy a ser sincero, no lo he terminado de leer todavía, pero hasta donde me he quedado, es una obra muy buena. Estamos hablando de José María Arguedas, quien contará sobre cómo un viejito, un padre, es abandonado por sus propios hijos. Cómo sus propios hijos quieren adueñarse de todo su territorio y él, pues, se negará a esto y le dejará sus terrenos, le dejará en su testamento hacia los indígenas del pueblo, pero pelearán por todo esto.
Cuando habla de todas las sangres, habla de que el Perú tiene múltiples lenguas, múltiples etnias, múltiples castas. El Perú es el Perú de todas las sangres. ¿Recuerda esa frase? Es de Arguedas. Bien, él utiliza un lenguaje innovador, pero mezclando con el quechua, términos quechua, sabe hablar quechua. Así que él, pues, defenderá al indio. Como conoce la realidad del indio, lo defiende, pero también lo representa. Recuerda que en ese momento los indígenas no sabían leer, escribir. Los que sí sabían eran los mestizos y los ya más arriba, pues, pero los indígenas no. Así que esta visión interna de su vida va a ser, la misión de su vida va a ser defender al indígena. Sus obras fundamentales, como te vuelvo a repetir, Ríos Profundos, Yaguar Fiesta, Todas las Sangres. Sin duda, su obra El zorro de arriba, el zorro de abajo, es una obra póstuma y una de las que cuenta, en donde cuenta sobre su idea del suicidio. Él se siente mal, se siente triste después de su primer intento de suicidio y ya el segundo sí lo logra hacer. ¿Dónde lo va a hacer? En la Universidad Agraria La Molina. En los baños de la Universidad Agraria decide suicidarse, no sin antes dejar una carta para sus alumnos, para sus estudiantes y sobre todo para su esposa, donde justifica el porqué de su muerte. Bien, José María Arguedas es el máximo representante del indigenismo, recuérdalo, pertenece al indigenismo de la zona sur. Él practica algo, anótalo por ahí. Practica lo real maravilloso. Mezcle el indigenismo con lo real maravilloso para escribir algo diferente, para sobresalir sobre los demás. Pero los escritores indigenistas ya, digamos que pasan un poquito al olvido, porque el indígena, recuerda lo que dijimos anteriormente, estaba desvalido, tenía costumbres que estaban fuera de la sociedad, pero sobre todo el gobierno no se preocupaba por ellos, estaba alejado de todo y no tenían ningún tipo de intención el gobierno de ayudarlos. Así que lo que van a hacer ellos es, en el año 1950 aproximadamente, vienen hacia la zona norte, vienen hacia las zonas de la costa, la zona costera, ya que esta zona costera es mucho más visitada, digamos, por los gobernantes, por los gobernadores, y así es como se da lo llamado huayco andino de manera despectiva, de manera irónica, ya que le llaman huayco andino, huayco porque deslizamiento de tierra, de agua marrón, pues dicen que esa gente es marrón, y andino, porque obviamente es gente de la sierra. Lo llaman así de manera despectiva huayco andino. Y este huayco andino produce la generación del 50. La generación del 50 ya no solo se trata de hablar del indígena, sino se trata de hablar del indígena o de aquel hombre mestizo que ha llegado desde la zona de la sierra hacia las grandes urbes. Y empiezan los apelativos para Lima. Lima la horrible, Lima la gris, la ciudad de las 1000 cabezas, el monstruo de las 1000 cabezas, tiene múltiples nombres, pues con este huayco andino surgen las barriadas, o sea, los barrios, lo marginal, ya que la gente que llega, obviamente no llega a vivir específicamente en Lima, sino en los alrededores. Lo que ahora conoces como cono, los coneros, son descendientes de este huayco andino, de estas personas que llegaron hace años, en los años 50, o sea, hace 76 años. Si alguno de ustedes tiene familiar o si alguno de ustedes tiene algún abuelito, bisabuelito que llegó por acá y es de la sierra, lo más probable es que haya ese abuelito o abuelita forme parte del huayco andino o haya llegado con eso que fue llamado huayco andino. Pues ahora los escritores ambientarán a este indígena dentro de la ciudad, dentro de la ciudad, dentro de Lima, de la urbe, por eso también se le llama urbanismo. Y tenemos a cuatro, de hecho por acá, en la generación del 50 vamos a tener a tres más representativos. Empecemos de izquierda a derecha, no, mejor de derecha a izquierda. Osvaldo Reynoso, él se enfoca en la juventud y en las formas de violencia urbana, o sea, sobre cómo hay una violencia entre la gente, ¿no? Cómo es que Lima se vuelve cada vez más peligrosa. Tendremos su obra Los Inocentes, que específicamente trata de pues un chico que es estafado, digamos así, engañado. De ahí vienen Los Inocentes. En Octubre no hay milagros, y recuerda esto, como va a hablar de los jóvenes, de la realidad urbana, pues tiene unas palabras, usa palabras coloquiales. Enrique Congrais es un poquito más conocido debido a su obra El niño de junto al cielo.
El niño de Junto al Cielo forma parte de su máxima obra llamada Lima Hora Cero, que es un cuentario grande. Lima Hora Cero habla sobre la Lima actual. Y El niño de Junto al Cielo es un cuentito sobre un niño llamado Enrique. Enrique acaba de llegar o llega después de unos meses a Lima, traído por su tío. Él y su madre llegan y un día, bajando hacia Lima, con mucho cuidado, conoce un niño que vivía en Lima ya, llamado Pedro. Este Pedro es un pícaro, un bribón, un engañador, porque se encuentra dinero. Efraín se encuentra dinero. No, Enrique, perdón. Enrique encuentra dinero. Y Enrique se encuentra 10 soles. Mira, imagínate, es como si ahora tú te encontraras 100 soles caminando, pues se encuentra dinero. Y Pedro le dice, no te lo gastes, hay que invertirlo, hay que hacer negocios, podemos multiplicar este dinero, vamos, yo conozco un lugar. Van, compran revistas, compran periódicos y empiezan a vender. El dinero se multiplica, obviamente, porque la gente compra, ellos saben vender. Y cuando están terminando, cuando falta una revista a vender, Pedro le dice, oye, Enrique, tengo hambre, no he desayunado. Mira, toma, aquí está 2.50. Anda, cómprame algo. Cómprame bizcochos y me traes agua. Y él dice, ah, yo también. Sí, ya, para los dos, anda. Y va. Pide la comida, pide lo que le dijo, regresa a donde estaba Pedro. Y Pedro ya no estaba. Se había fugado con todo el dinero. Y él regresa derrotado hacia su casa, hacia el barrio llamado Junto al Cielo. Se llama el niño de Junto al Cielo porque el pueblo en donde vive, bueno, el asentamiento humano donde vive, se llama Junto al Cielo. El asentamiento se llama Junto al Cielo. Y sin duda el más importante, aquí está un librazo gigantesco. Mira, mira, mira el grosor, mira lo grueso que es. Estoy hablando de mi libro. Mira, mira, gruesazo. Se llama La palabra del mudo. Es el que vino en tu examen de control. A ver, enfoca, nada. A ver, vamos a quitar el desenfoque. Creo que ahí sí enfoca. La palabra del mudo. La palabra del mudo es una antología literaria, una antología de cuentos. Aquí están todas las obras de Julio Ramón Ribeiro acumuladas. Todas las obras que puedes encontrar o que se han encontrado, bueno, de hecho que se van añadiendo algunas más, pero la mayoría, digamos que la mayoría, se van añadiendo algunas otras o se van haciendo modificaciones, se encuentran en esta antología literaria. Él va a retratar a los marginales, los marginados, como en su cuento, porque todos son cuentos, como en su cuento, Al pie del acantilado. Un padre con sus dos hijos llegan a Lima y como no tienen un lugar donde vivir, se van a quedar a vivir en una... Espérame, dame un segundito. Y ahora sí. Como no tienen donde vivir, se van a quedar a vivir en un acantilado. Debajo del acantilado. ¿Sabes qué es un acantilado, no? Es una peña alta al costado del mar. Pues en ese al costado del mar hay una bajadita. En esa bajadita harán su casa. Justo por donde sale agua, por donde hay, así dice, menciona esto, donde hay una higuerilla. O sea, una planta de higos. Dice el personaje que donde surge la higuerilla es donde hay vida, donde va a haber vida. Así que ahí hacen su casa y después de mucho tiempo viviendo, empieza a venir más gente y más gente y más gente. Así que la municipalidad tiene que hacer algo y los echa. Ellos viven varias cosas como la muerte de uno de los hijos, la expulsión de este lugar y el otro hijo se va abandonando al pobre padre dejándolo solo. El otro hijo regresa con la mujer con quien tuvo un hijo ahora y ahora quiere vivir con el padre. Y el padre le dice, sígame, vayamos a otro lugar donde viva una higuerilla. Caminan a orillas del mar hasta que llegan a encontrar otra higuerilla y ahí otra vez fundarán su nueva casa. Pues los marginales no tienen un lugar donde vivir. Habla sobre la desilusión. ¿Cómo que la desilusión? Sí, hay un tipo, este cuento se llama El profesor suplente, un tipo quien ha estudiado abogacía, o sea, para ser abogado, pero no terminó la carrera o no la ejerció, simplemente dice que estudió eso, no dice si terminó o no, pues se dedica a ser cobrador de empresas, ir de casa en casa tocando y cobrando, hasta que un día le tocan, hola, mi amigo. Necesito alguien que me reemplace como maestro de historia y tú eres el perfecto para esto. Y que sí.
Bien, no me importa nada más. Aquí tienes, el colegio es tal, el salón es tal, mañana mismo te presentas y ya. Muchas gracias, chau, chau, chau. Ni le dejó decir ni sí ni no, pero era un amigo antiguo quien le dejó a cargo un salón y la enseñanza de la historia. Y él habla con su mujer y dice, al fin la vida me sonríe, al fin está dando frutos todo lo que sé, voy a dictar historia. Y este tipo, pues se va a pasar toda la tarde, toda la noche estudiando para al día siguiente dar una clase magistral. Pero al día siguiente llega al colegio, le gana el miedo, le gana los nervios y se pasará de frente. Estará toda la mañana ahí. Llegó media hora antes de la hora de entrada, pero se pasará toda la mañana afuera, dando la vuelta, pensando en una cosa y otra cosa, sin poder hacer nada contra su mente y termina diciendo que no iba a ingresar. No ingresa y ya cuando está por ser la hora de salida, se acerca otra vez al colegio y el portero le dice, oiga, usted no es el docente de historia, el docente de reemplazo, y él le dice, no, yo soy cobrador, y se va enojado a su casa, así fingiendo que no ha pasado nada. Llega a su casa y su mujer le dice, oye, ¿cómo te fue? ¿Qué tal? Y él dice, genial, me aplaudieron, me amaron. Y la esposa le abraza, le dice, muy bien, siempre confío en ti, sé que vas a hacerlo muy bien, sé que vas a ser un buen profesor. Y eso hace que el hombre caiga y empieza a llorar, rompe en llanto y empieza a contarlo todo, que no pudo hacer nada. Otra obra que habla de los marginales, Los gallinazos sin plumas. Los hermanos Efraín y Enrique viven para, para criar a un chancho, para darle de comer a un chancho, y ellos, tal como gallinazos, tienen que ir todos los días a las 5 o 6 de la mañana hasta el basurero de la ciudad de Lima para recoger la comida, los restos de comida en baldes, pues son obligados por su tío, quien les trata mal, les deja sin comer y pues es la peor peste. Y un día uno de los hermanos se enferma, el otro va solo, se tienen un perrito, adoptan un perrito y cuando regresa le pregunta a su hermano, ¿y dónde está Pedro? Pedro se llama el perrito. ¿Y dónde está Pedro? Y él dice, estaba llorando, no sé, solamente sé que él solo llevó el tío. Y escuché un ruido en la cama de Pascual. Pascual es el cerdo. El cerdo cada vez quería más y más y más y más comida. Mientras más grande se hacía, más comida quería. Y pues resulta que cuando va, encuentra solamente pelos en la cama de Pascual y entiende lo que ha pasado. Me imagino que tú también entiendes. Así que empezará una lucha contra el abuelo y se pelearán, empujarán y en uno de esos empujones el abuelo cae a la cama de Pascual y el cerro emite un ruido y va hacia el abuelo. Mientras tanto, mientras la lucha se da Pascual contra el abuelo en el chiquero, ellos dos logran salir, escapar de ahí. Pues Julio Ramón Ribeiro tiene muchísimos, muchísimos cuentos, chicos. Tiene muchos cuentos, por ejemplo, yo he marcado por acá los que he leído. La careta. La careta. Es un cuento muy cortito, que trata, es un poquito, ¿cómo te digo? De terror. Es un chico que se pone, que en lugar de ponerse una careta, que es una máscara para ir a una fiesta, se pinta la cara. Y todo el mundo dice cuando llega el momento, es momento de sacarse las caretas, sáquense las máscaras, y él, como se ha pintado, no puede quitársela. Así que todo el mundo dirá, ¡Ey, no seas maleducado! ¡Quítatela, quítatela! Van y con tijeras, con cuchillos, le cortan la piel para sacarle la supuesta máscara. Y cuando terminan de quitarle la máscara, pues él se tapa la cara para que no le vean que solamente era pellejo. Y con un ojo intenta encontrar dónde está su máscara, su cara real, ¿no? ¿Dónde está su cara? Hasta que ve que alguien lo lanza. Está por correr para atraparlo y ve que un perro el perro del dueño cruza y se come la máscara. Y él muere desangrado en un rincón. La careta es un poco trágica, es un poco de miedo. Luego tienes, bueno, los gallinazos sin plumas, te acabo de contar. Hay también otra que se llama, no, esta ya la leí. Esta ya la he leído, El profesor suplente, te acabo de contar. Y pues hay múltiples. Las más conocidas, Silvio en el Rosedal, Botella de Chicha. Y tienes otra que se llama, acá estaba. Los nombres se me olvidan, pero sí, sí me los sé casi todos. Bueno. Cuarto sin enumerar es un hombre que puede ver su propio cuerpo, pero no entiende por qué.
sigue sus pasos y llega hasta un cuarto, un lugar donde no hay nadie más que la soledad. Ingresa y está su cuerpo ensangrentado y muerto. Pues hay múltiples cuentos, hay de todo tipo y te va a gustar si es que compras este librito y te pones a leer. Pero recuerda esto, Julio Ramón Ribeiro es conocido, es considerado el mejor cuentista del siglo XX en el Perú, ¿ok? Escribe, su obra se llama La palabra del mudo, antología de cuentos. Sigamos. Luego de la generación del 50 aparece la generación del 70. Esta generación del 70 y 60, 60 y 70 coincide con el boom. Coincide con el boom. El boom está representado por uno de los fundadores del boom. ¿Quién es este? Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa escribe y destaca con su obra La ciudad y los perros. La ciudad y los perros dicen muchos que le sirve para ganar el Premio Nobel de Literatura en el 2010. Premio Nobel de Literatura 2010. Gabriel García Márquez es otro del boom, pero no es peruano, recuerda, estamos hablando de literatura peruana. No es peruano. Este boom latinoamericano o el boom de Mario Vargas Llosa se va a caracterizar por tener realismo mágico, o sea, hablar de la realidad, pero juntándole con cosas fantásticas o haciéndolo ver algo más bonito, algo más llamativo. Innova técnicas, pero sobre todo Mario Vargas Llosa es conocido por eso, por su innovación técnica. Por ejemplo, utiliza un estilo, el estilo de los vasos conducentes, si no me equivoco se llama. ¿Qué es esto? Pues es mezclar una obra con otra obra y que los personajes de una obra aparezcan en otra. Eso se aplica específicamente para, por ejemplo, Conversación en la Catedral. Por ejemplo, para La Casa Verde. Entre esas dos obras están conectadas, hay personajes conectados. Utiliza esos rasgos, saltos temporales, monólogos y proyección masiva. ¿Por qué digo proyección internacional masiva? Porque este boom latinoamericano se caracteriza por ser un fenómeno editorial. Las editoriales publicaban un libro de uno, se vendía rapidísimo. Publicaban otro libro de otro, se vendía rapidísimo. Y otro libro de otro, rapidísimo se vendía. O sea, era un fenómeno en donde todo el mundo compraba libros de todos los escritores. Y estos escritores se iban haciendo cada vez más famosos. Y ese fue uno de ellos, Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa tiene múltiples obras aparte de La ciudad de los perros, ¿no? Tiene La fiesta del chivo, tiene como obra Los jefes, Los cachorros, Conversación en la catedral, La casa verde, La tía Julia y el escribidor. Tienes una obra que se llevó al cine, Pantaleón y las visitadoras. Su última obra, anótalo, su última obra se llama Le dedico mi silencio, dedicada a su esposa. Esa fue la última obra que publicaron antes de fallecer. ¿Ok? Recuerda, premio Nobel en el año 2010. Y luego tenemos el año 70, la generación de los 70. Y aquí tendremos a aquel que falleció, si no me equivoco, falleció este año, Alfredo Bryce Echenique. Es más conocido por su obra Un mundo para Julius, un niño quien, debido al abandono de sus padres, debido al abandono de su familia, se va a refugiar en su imaginación y tiene toda su casa para él solo. Es un niño rico, sus padres son ricos, trabajan para darle de todo, pero ¿qué no le dan? Amor. ¿Qué no le dan? No le dan tiempo para él. Pues Un mundo para Julius cuenta eso, es una crítica a la burguesía que se encuentra alejada de la realidad. Tiene características como ser irónico, pero sobre todo crítico. Está desencantado, o sea, odia o critica lo político y lo social. Y tiene un enfoque cotidiano, o sea, habla del día a día, de la vida diaria y de manera humorística. Y eso sería, chicos, en suma, toda la clase del día de hoy. Es bastante por tocar, pero aquí tienes un repaso más o menos para que no te me olvides. Modernismo, máximo representante, José Santos Chocano con su obra Alma América. ¿Cuáles son las características de ese modernismo? Exotismo, musicalidad, búsqueda de la belleza y cosmopolitismo. El posmodernismo, Abraham Valdelomar, o también llamado posmodernismo, también llamado movimiento colónida. Abraham Valdelomar, o con su obra Caballero Carmelo, la más importante de todas, Simbolismo Eguren, con sus obras simbólicas, La canción de las figuras, pero sobre todo La niña de la lámpara azul, Vallejo con Trilce, Indigenismo con Arguedas, Urbanismo, Ribeiro con Gallinazos sin plumas, que es el cuento más conocido de Ribeiro.
Anótate, apréndete las características principales, ya que son, mira, son poquitas, solamente es acordarte de cada una de ellas, ya que actualmente con esta nueva forma de hacer preguntas, no te van a preguntar de manera directa, sino van a decir, ¿a qué característica? Por ejemplo, a ver si me dejo entender. A ver si me dejo entender. Ya. Te voy a leer, te voy a leer un cuento, una de las cosas que aparece en la obra. Mira, te voy a leer completito, todo, lo que aparece en Escalas de César Vallejo. Dice esto, se llama Muro Occidental. Recuerda, si se llama Muro Occidental, tiene la palabra muro, es de Vallejo. Esto se llama Muro Occidental y empieza así. Aquella barba al nivel de la tercera moldura de plomo. Y terminó. Y terminó. Se llama muro occidental, aquella barba al nivel de la tercera moldura de plomo. ¿A qué característica del vanguardismo está ligada esta parte, esta obra? Te van a preguntar así. No te van a preguntar dónde se encuentra. Puede ser que te pregunten, puede ser, pero lo usual es preguntarte qué característica. Pues si te pregunta esto y te pone esto, muro occidental, aquella barba al nivel de la tercera moldura de plomo, ¿a qué característica del modernismo está relacionada? Pues está relacionada con ruptura con la tradición, ya que lo tradicional es poner un título y escribir un montón, ¿cierto? Ha roto con lo tradicional. Esto es una característica del modernismo de César Vallejo. A ver, te leo otra partecita. Esto es de indigenismo. ¿A qué característica del indigenismo, recuerda, a qué característica del indigenismo se relaciona esta parte de la obra? Y así te van a decir hasta la obra. Se relaciona la obra, Todas las sangres de José María Arguedas. Escucha lo que dice. Señores, ya voy a morir. Oíd mi última voluntad. No estoy dentro de la iglesia, estoy hablando a la calle. Las campanas no tocan para el cura únicamente, llaman a los indios, nos llaman a nosotros y a los alcaldes Barayoc. Cuando este pueblo fue ascendido a la capital del distrito, ¿quién hizo bailar a los ciudadanos y a los indios? Mi padre. Mi padre hizo fundir las campanas, mandó arrancar estas piedras con pólvora en el cerro y las hizo cuadrar con picapedreros traídos desde el Cusco. En las campanas hay mi sangre, porque mi padre se hizo sangrar en el crisol de la fundición que escurrió su sangre. ¿Qué característica del indigenismo trata esto? Pues la reivindicación del indígena está hablando de que lo que hay aquí es gracias a él, gracias a su padre. Está reivindicando a su padre indígena. Así te van a preguntar. Así te van a preguntar. Por eso lo mejor es saber reconocer las características antes que saber reconocer específicamente las obras. Bien, espero que se me haya entendido y que no haya sonado como muchos me dicen, profe, parece que me estuviera gritando, parece que estuviera enojado con nosotros. Así es mi voz, así es mi voz. Vamos ahora sí, chicos, a las preguntas. Vamos a resolver nuestro boletín, ¿ok? Por favor, abran todos su libro. ¡Ey! Corta tu Free Fire. ¿Ya? Corta tu Roblox. Ponle pausa. Ya sé que no se puede poner pausa, pero igual vamos todo el mundo a resolver. ¿Listos? Pregunta número 1. La pregunta número 1 dice, ¿qué característica es ajena a Blasón, poema representativo de Alma América? ¿Ves? Te dije que van a preguntar características. Pues Blasón dice, la sangre es española e incaico es el latido, y de no ser poeta, quizá yo hubiese sido un blanco aventurero o un indio emperador. ¿Qué más dice? Dice, cuando me siento inca, le rindo vasallaje al sol que me da el cetro de su poder real. Cuando me siento hispano y evoco el coloniaje, parecen mis estrofas trompetas de cristal. ¿Qué está haciendo ahí? Tiene referencias mitológicas clásicas. Dedo. 2. Mi fantasía viene de un abolengo moro. Los Andes son de plata, pero el león de oro. Y las dos castas fundo con épico fragor. ¿De qué está hablando? Fundar las dos castas. Fundar o fundir
se refiere a unirlas, o sea que estamos hablando del mestizaje. Dedo, chicos, dedo. 3. Sobresalen en particular la temática referida al hogar de la raíz provinciana en César Vallejo, las obras Los Heraldos Negros. Sí, Los Heraldos Negros, la primera parte de Los Heraldos Negros habla del hogar y su raíz provinciana, de dónde vino, de la muerte de su madre. Eso de, hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como del odio de Dios. La uno, ¿por qué no la E? A ver, ¿qué característica es ajena, es ajena, es ajena? Pues, ¿Dazón? Claro que sí, claro que sí. Ya, en la uno entonces, nos está preguntando lo ajeno. Es cuartetos, tercetos, porque es musicalidad, tiene exotismo, 14 sílabas, hay rima y género lírico. Lo que no es ajeno, mitología. Ya, entonces sí me entendiste. Vamos a la siguiente. 3. Dijimos que la obra, ¿dónde está? Los Heraldos Negros, la primera parte, habla de su raíz provinciana y cuando habla de hay golpes en la vida tan fuertes, se está lamentando de la muerte de su madre. Es el dolor por la muerte de su madre. ¿Ok? Vamos, se aprecia la influencia estilística proveniente de autores modernistas. Pues dijimos que Los Heraldos Negros es todavía modernista, así que sí, verdadero. 1 y 2, verdadero. El poemario, publicado en París, tiene secciones de gran originalidad. Tiene originalidad, sí, pero no fue publicado en París. Ahí está lo malo. Falso. En algunos poemas se presentan la figura de los padres y el primer idilio. Cierto, habla de sus padres múltiples veces. El primer idilio es su amor. Hay una partecita que te va a gustar. Tú que eres migajero, tú que eres migajera, vamos a buscar. Se llama Septiembre. Yo lo tengo por acá. Yo no me conseguí la obra todavía. Estoy en proceso pienso conseguirme en Lima. Te va a gustar, mira. Aquella noche de septiembre fuiste tan buena para mí, hasta dolerme. Yo no sé lo demás, y para eso no debiste ser buena, no debiste. ¿A quién le habla? A su amor idílico. Aquella noche sollozaste al verme, hermético, tirano, enfermo y triste. Yo no sé lo demás, y para eso no sé por qué fui triste, tan triste. ¿Ves? Pues habla del amor idílico. Entonces, 3, animal. Ya. 1, dedo, 2, dedo, 3, animal. 4, la C. Lo único que está correcto es que incluye elementos de la cultura andina en sus poemas y que es escritor polifacético. O sea, desarrolla varios géneros, varias especies. Hace poesía, hace narrativa, hace crónica, hace ensayo. César Vallejo. ¿Bien? Así que la C. 5. La C también. Relacionemos heraldos negros, modernismo. Trilce, Trilce, vanguardismo, obviamente. España, aparta de Mías de Cáliz, compromiso social, hablando de la Guerra Civil Española. La C, 5C. 6. La B, ahí plasma el dolor del pueblo español enfrentado por la Guerra Civil de Francisco Franco. España, aparta de Mías de Cáliz. De ahí viene el nombre. 7. Dentro de España, parte de Mieste Cáliz, dato para ti, está Masa. ¿Ok? Masa está dentro de España, parte de Mieste Cáliz. El tema de Masa, la solidaridad. 7. Hablemos, verdadero o falso. La 6, la B. La 6, la B. España aparta de Mieste Cáliz. 7. Verdadero o falso. Los Heraldos Negros es un poemario todavía modernista. Cierto. Paco Yunque es un cuento indigenista. No revalora al indígena. Es un cuento que, al contrario, habla del socialista. Es un cuento que habla del desvalido, pero no es indígena, así que no puede ser la 2 falsa. España, aparta de Mies de Cáliz, es una publicación póstuma. Sí, aparece dentro de Poemas Humanos. Así que, Poemas Humanos, al ser póstumo, España, aparta de Mies de Cáliz, también es póstumo. Bien, sigamos una vez más. El poema de Massa es una apelación a la solidaridad, te lo dije hace un momento, verdadero, y la última, falsa. 7, la C. 8. Verdadero o falso sobre los ríos profundos de José María Arguedas. La novela inicia con los recorridos de este por la gran ciudad del Cusco. Sí, él empieza hablando que recorrió las calles y las ciudades del norte, del sur del Perú, hablando de Cusco.
Para escapar de la mortal peste, él se refugia junto a los colonos en Abancay. No, no está. En los ríos profundos no trata de eso. Él se involucra directamente en el liderazgo del temido motín de las chicheras. Pues él narra en tercera persona sobre el motín de las chicheras. No se involucra en esto, así que no. Para el motín de las chicheras son las chicas que venden, las mujeres que venden chicha, se rebelan contra el pueblo debido a los altos precios, a los altos costos con que venden la chicha, pero ellas la venden muy barato. Así que se van a sublevar. Falso. Para refugiarse en la naturaleza, este se escapa en ocasiones del colegio internado. No se escapa, le dejan salir. Falso. 8, la A. 9, la B. La B. Y la 10, novela indigenista cuyo escenario principal es la comunidad de Rumi. Ay. 7, la C. 8, la A. 9, la B. Subraya eso. La comunidad de Rumi es el mundo es ancho y ajeno. La comunidad de Rumi aparece en el mundo es ancho y ajeno. Su personaje principal, Rosendo Maki. Bien, mis amigos. Te vuelvo a repetir la clave una vez más, por si recién termina tu partida. 1, dedo. 2, dedo. 3, avión. 4, casa. 5, casa. 6, beso. 7, casa. 8, anillo. 9, beso. Y 10, casa. Bien, chicos. Bien, estamos muy próximos a tu examen de admisión. Ha sido un ciclo bastante ajetreado para ti. Las fijas la tienes al final de esta diapositiva. Ahí tienes las fijas. Ahí la dejo. Y también al final de la anterior diapositiva de la semana pasada, que espero que te hayan tomado captura, pues lo que va a venir en literatura, lo más probable es esto que te estoy poniendo, lo de la semana pasada, y estúdiate, por favor, Siglo de Oro. Una cosita más. ¿Conoces los penes latinoamericanos? O sea, los premios Nobel. Voy a introducir, antes de que te vayas, ya que quieres las fijas, te voy a poner todos los premios Nobel americanos con una mnemotecnia, ¿ok? Estos son los premios Nobel. Premios Nobel de Latinoamérica. Rapidito nada más, ¿ya? ¿Cuáles son? Pues tenemos, a ver, a esto una vez que termine, tómale foto. Todos son 1945, 1967, 1971, 1982, 1990 y por último 2010. 456771829010. 456771829010. ¿Quiénes son? Apréndetelo así. M, A, N, G, O, mango. Y el 10, otra vez M. ¿Quiénes son estos? Mistral, Gabriela Mistral, ganadora del Premio Nobel 1945. Con la A, Asturias, Miguel Ángel Asturias, ganador del Premio Nobel 1967. 71, Pablo Neruda. 71. 82, Gabriel García Márquez, apelativo, Gabo, Gabriel García Márquez. 90, Octavio Paz. Octavio Paz. Y Paz. Y en el 2010, obviamente, Mario Vargas Llosa. Ahí tienes los penes latinoamericanos, premios Nobel latinoamericanos. Estudia esto y, de ser posible, añádele a esto que sabes los demás, los que son del mundo, los que son de la literatura mundial. ¿Por qué te digo? Porque ya nos dieron a entender con tu segundo examen de control que van a hablar de premios Nobel. ¿Ok? Tómale capturita. Ahora sí, chicos. Si no me equivoco, el domingo vamos a tener una clasecita más. Ahí voy a tratar de traerte un repaso completo. Si bien es cierto, deberíamos hablar del tema número 6. Voy a hacer un repaso completito, como para que llegues así fino, fino para tu examen, ¿ok? Espero vernos el día domingo. Conéctate ese día. Vamos a hacer una clase amena ese día y nos vemos. Hasta luego. Cuídense mucho. Chao.